Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Y bueno, en esta noche ya pues vamos a iniciar la reunión diciéndoles pues a todos ustedes que oremos y vayamos a decirle: Padre eterno, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todas las cosas que tú haces cada día con nosotros. Agradecido, Señor, porque cada día vemos tu misericordia, vemos tu bondad, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a todo nuestro ser. Gracias, papito amado, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú estás haciendo en este momento con cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada una de las familias, a cada una de las personas que están escuchando. Señor, te pedimos que en esta noche tu palabra, Señor, sea iluminada por tu Espíritu Santo, Señor, y podamos hablar palabras de vida, palabras que vienen de parte de ti, Señor. Atamos a todo demonio inmundo, toda fuerza demoníaca, toda potestad, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata a la familia, que ata a cada uno de mis hermanos que está escuchando. En el nombre de Jesús lo atamos, le echamos fuera, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes lugar, no tienes poder, no tienes autoridad sobre ninguna persona. En el nombre de Jesús te vas al abismo, suelta los oídos, suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, por esta noche y juntitos, Señor, vamos a iniciar esta reunión. Seguro, Señor, de que tú estás en cada uno de nosotros, seguro, Señor, de que tú nos vas a ir guiando. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Bueno, pues ya en esta noche estamos ya iniciando la reunión de los chones y pues saludamos a todas las personas que están allí y pues vamos a decirles a todos ustedes que Dios les bendiga y empezamos ya esta noche. El día de ayer veíamos pues que es importante que cada uno de nosotros pues empiece a entender cuál es el propósito que tiene en la vida, que realmente cumpla lo que Dios le ha ido diciendo. Y veíamos pues algo muy importante en la palabra de Dios, veíamos más bien cosas muy importantes en la palabra de Dios que nos hablan de cómo amar al prójimo, que nos hablan de cómo morir al yo, que nos hablan de pues hacer la voluntad del Eterno y pues vamos a continuar esta noche haciendo énfasis en lo mismo. Y bueno, esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones, shalom a todos. Es importante que vayamos practicando todo esto que estamos aprendiendo. Son muchas cosas que día a día el Señor nos está enseñando, cosas que tenemos que oírlas y que también tenemos que hacerlas. Sabemos muy bien que la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que oír, tenemos que guardar lo que nos dice y también ponerlo en práctica, porque si no, sabemos que la semilla que está poniendo el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, esta es su palabra. Si no la ponemos por obra, pues viene el malo, la arrebata y nosotros nos vamos a quedar prácticamente sin ningún fruto, no vamos a tener nada que reflejar, nada que ofrecer también a las demás personas, a nuestro prójimo, y ni tampoco nada que ofrecerle al Señor. Y es importante que todo esto que estamos aprendiendo, el amor al prójimo, la limpieza de la mente, del corazón, quitar las cosas que todavía nos están retrasando, que nos están impidiendo tener una comunicación directa con el Señor, que todas esas cosas que vemos que leemos noche tras noche, las vayamos practicando, las vayamos poniendo en práctica, pero a cada instante, a cada segundo. Esto no es algo que solamente tenga que recordarse en los horarios en los que hay reunión, o que tenga que recordarse solamente los Shabbats o los días que nos reunimos, sino que lo pongamos en práctica en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia. Tenemos que estar nosotros siempre pendientes de lo que el Señor nos ha enseñado, de lo que Él nos está diciendo, de las cosas que estamos aprendiendo, para que podamos entender cuál es nuestra identidad, que nosotros vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Vemos que nos está devolviendo nuestra identidad, que nos está entregando otra vez nuestras raíces, nuestro origen, el lugar donde venimos, que es el reino de los cielos. Sabemos muy bien que no pertenecemos a este mundo, porque
como ayer lo decíamos, las cosas de este mundo, los patrones del mundo, las cosas que siguen la corriente de este mundo, todas esas cosas tenemos que dejarlas a un lado y entender que si nos dejamos llevar por esas corrientes, por esos patrones, pues vamos a llegar al final que va a tener estar lejos de Dios. Vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar cada vez más y más lejos del Señor. Pero si nosotros seguimos los patrones que tiene el Señor, los patrones que son parte del reino de los cielos, entonces nosotros vamos a ir camino hacia el propósito que ha trazado el Señor para cada uno de nosotros, hacia ese plan perfecto que Él ha diseñado, entendiendo que la voluntad del Señor consiste en eso, en que nosotros podamos agradarle, podamos oírle, podamos poner las cosas que Él nos está enseñando, pero que sea algo constantemente, que nosotros incluso en nuestra mente estemos meditando, estemos recordando las cosas que estamos aprendiendo. Eso es lo que justamente le decía el Señor a Josué, que de día y de noche estemos meditando en su palabra. Son cosas muy importantes, son cosas que nos sirven para todo, nos sirven para vivir, nos sirven para aprender, para enseñar, para trabajar, para estudiar, para todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. De verdad es que pues en nuestra vida cotidiana tenemos que pues, hacer la voluntad del Eterno y pues estamos aprendiendo precisamente eso, todas las cosas que el Eterno nos va mostrando, que el Eterno nos va enseñando, para que de verdad cada uno de nosotros pues pueda en este tiempo pues seguir la voluntad del Eterno. Así que pues yo creo que vamos a continuar viendo todas estas cosas en la palabra de Dios. Y bueno, pues esta noche también está con nosotros mi mamá. Hermanos, buenas noches, bendiciones, Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de los que están escuchando y a los que están trabajando también ahí en la radio. Decirles que Dios tiene muchas maravillas para nosotros, decirles también que Él quiere exactamente convertir nuestra alma y hacernos sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entender que un pensamiento se convierte en una palabra y esa palabra puede llegar a matar o puede llegar a dar vida, dependiendo cuál sea la intención del corazón, donde están los sentimientos, las emociones, ¿no es cierto? Porque dice en el Salmo 19:7, que me encanta mucho este salmo y este versículo: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Prácticamente yo entiendo por este salmo lo que quiere Jehová de los ejércitos es que nosotros aprendamos a sumar sus pensamientos, tal y cual lo hacía David. Sumaba los pensamientos de él porque él ha hecho prodigios y maravillas. Y es la única persona en nuestras vidas que quiere edificarnos. Es la única persona que ve nuestros atributos, ve exactamente, va multiplicando todo lo que podemos hacerlo o lo que lo hacemos y resta nuestros defectos. Mira nuestras virtudes, esas virtudes que tal vez en algún momento nosotros no podemos mirar en las demás personas, pero la mirada que Él tiene hacia cada persona es diferente. Él no piensa que no podemos, no piensa que vamos a hacer lo malo, sino que siempre vamos a hacer lo bueno. Y entendiendo que Jesucristo andaba con la fe de su Padre y agradándole a Él cuando ha venido a ser hombre en la tierra, nos enseña que nosotros también, sin ser uno con Él, no hemos de poder avanzar a ningún lado. Es difícil pero no imposible, porque a cada instante había que analizar cada pensamiento y de qué está lleno nuestros corazones. Generalmente está lleno de malos pensamientos, malos sentimientos. Y ahora podemos entender prácticamente cuando dice que nos tiene que cambiar este corazón duro por uno de carne que sea sensible a su presencia, sensible a escucharle para que podamos cambiar todo.
¿ya? No hay la probabilidad de que nosotros cambiemos. En algún momento de mi vida yo creí que podía cambiar, hacía el intento, pero no. Pero he visto que sí se puede cambiar fácilmente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Entonces, si su ley es perfecta y convierte el alma, entonces magnífico, hay que dejarse caer en las manos del Espíritu Santo. El testimonio de Jehová es fiel, dice, hace sabio al sencillo. Lógico, hace sabio al sencillo, porque estaríamos hablando desde la creación, por ejemplo, cómo ha creado Dios, cómo ha puesto las cosas, por la palabra se ha hecho, y ahí está la física, está la matemática, está la astronomía, está todas las ciencias. Prácticamente él es sabio. Entonces dice, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. ¿Qué estamos buscando? Hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Estas palabras son tan tremendas las palabras, dice, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. ¿Por qué? Porque nos guía a toda verdad. Y con la presencia del poder del Espíritu Santo creo que sí podemos hacerlo. Solos no podemos hacerlo. Amén. Amén, de verdad es que no vamos a poder hacerlo solos. Cuando vemos estas palabras, pues de verdad decimos que solamente con Él podemos hacerlo. Me encanta cuando dice que pues esta palabra, la ley, la Torá, básicamente pues va a cambiar nuestras almas, va a convertir nuestras almas. Y creo que eso es muy importante porque pues algo que siempre está en la Biblia es pues conviértanse a mí, dice, y conviértanse al Eterno. ¿Y cómo convertirnos? Pues la Torá. Dice que la Torá pues va a permitir que nosotros seamos convertidos, que nuestras almas se conviertan, y creo que eso es tan pero tan importante en este tiempo porque vamos a poder afirmarnos en su palabra, afirmarnos en todo lo que tiene el Eterno para cada uno de nosotros. Y pues lo dice muy claramente, deseable después son sus mandamientos, deseable mucho más que el oro afinado, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la destila del panal. Es decir que pues esto realmente, los mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas son realmente pues tan buenas porque esas son verdaderas riquezas. Son verdaderas riquezas, son cosas que nosotros tenemos que entender. La Torah es algo que el Señor nos ha dejado. La instrucción que entendemos que no lo ha escrito Moisés, no lo ha escrito un hombre, es algo que ha venido de parte del Señor, porque Él sabe que si nosotros seguimos ese camino, si nosotros seguimos esos pasos, podemos alcanzar el propósito que el Señor quiere, podemos alcanzar prácticamente todas las cosas, todas las promesas que nosotros, que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Prácticamente si hacemos las cosas de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, de acuerdo a todas las instrucciones del Señor, estaríamos volviendo otra vez a la senda antigua, estaríamos volviendo al diseño original que había tenido el Señor, a la forma en la que quería que vivamos en el jardín del Edén, y justamente esa es la forma en la que el Señor había diseñado todo, pero por el pecado es que nos habíamos alejado de todas esas cosas, de todo ese diseño, pero ahora vemos que el Señor quiere que volvamos. El Señor está buscando que nosotros entendamos que necesitamos volver a la Torá, necesitamos volver a creer en lo que el Señor nos ha dejado, en sus mandamientos, en sus preceptos. Son cosas que no son como reglas que uno tiene que cumplir para que no muera, o reglas que uno tiene que hacer a la fuerza, sino vemos que de verdad la ley es la que transforma nuestra alma. Sus mandamientos son los que alegran nuestro corazón, son cosas que necesitamos hacer para que podamos vivir. Si seguimos sus preceptos y entendemos que de verdad las palabras que vienen de parte del Señor nos abren los ojos, nos hacen ver de forma clara, de la forma en la que deberíamos ver, ya no ver con la vista nublada, o ver con los ojos con algún, como lo decíamos alguna vez, con alguna barraca en los ojos, ver todo distorsionado, sino de verdad, si nosotros ponemos en práctica todos estos preceptos,
y permitimos que el Señor nos vaya enseñando, nos vaya instruyendo, entonces nuestra forma de vivir va a ir cambiando, nuestra forma de mirar va a ser transformada. Vamos a entender que el Señor nos quiere bendecir con todas estas cosas, nos quiere bendecir con su Torah, con su palabra, y son cosas que necesitamos hacerlas para poder vivir. Son cosas de verdad que necesitamos para poder vivir, pues sus mandamientos, como dice este salmo, son más dulces que la miel. Entonces, en este tiempo nos queda a nosotros aprender pues a guardar los mandamientos de Dios y pues que cada día, que cada momento nosotros le pidamos al Espíritu Santo para poder pues cumplir estos mandamientos. Y creo que esto, pues, si vemos bien la palabra de Dios, lo había hecho Abraham. Pues dice él que pues mucha gente piensa que estos mandamientos pues solamente han aparecido recién con Moisés, pero pues no se da cuenta que esto ya estaba más antes. Yo me animo a decir que, por ejemplo, el primer hombre pues conocía de estas cosas porque hablaba y tenía relación con Dios. Y pues podemos ver muy claramente que la Biblia dice que Abraham pues cumplía todos los mandamientos, cumplía los estatutos, cumplía las ordenanzas. Por eso mismo pues ha sido como que ha podido acceder a tantas cosas porque él pues básicamente había cumplido todo esto. Entonces mucha gente piensa que como que todo hubiera cambiado, como que bueno, ahora ya no hay los mandamientos, ya no hay nada de eso. Y olvida que pues la misma palabra dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y solamente que pues en mucho tiempo quizás no habíamos entendido la profundidad de la ley porque pues hay mucha gente que en este tiempo piensa que es una ley así seca, que no tiene vida, pero pues ya podemos ver por el Espíritu Santo que esta ley pues tiene vida, tiene pues una forma de hacer las cosas. Por eso es que cuando Jesús caminaba decía, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que dice fato a su hermano, pues y empieza a decirnos, ¿no? Que pues cuando uno le dice tonto, que le dice fato, que le dice tantas cosas, pues lo que ocurre es de que estamos matando a nuestro hermano. Entonces, pues podemos ver que realmente en el fondo la ley no ha cambiado, simplemente que no nos habíamos dado cuenta de estas cosas porque pues tiene un trasfondo espiritual y eso es lo que ahora pues tenemos que entender, que sus ordenanzas no pasan, que sus mandamientos no caducan, sino que todo lo contrario, ahora podemos entender cuál era pues la profundidad de esta ley, el espíritu de esta ley, por así decirlo, y pues solamente eso lo podemos hacer con el Espíritu Santo y cuanto más que ahora. Nosotros tenemos esa facilidad de que el Espíritu Santo pues nos ayuda para que podamos saber y de veras, esto empieza a ser más dulce que la miel, más dulce que un panal, más codiciable que cualquier oro, porque empezamos a ver la palabra de Dios de una manera, pero pues asombrosa. Es importante ver que desde un principio había esto de las instrucciones, de los mandamientos, de hacer cosas de acuerdo a lo que el Señor había establecido. Y es importante si nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 1, justamente en el principio, en el versículo 16, dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y vemos que de verdad hay una instrucción. Justamente después de eso le dice que hay otro árbol del que no podía comer, pero es importante que ya hay una instrucción, ya hay algo que le decía el Señor a Adán, le estaba instruyendo en las cosas que tenía que hacer, porque vemos que aquí le estaba diciendo que él podía comer, que él podía disfrutar del fruto de todos los árboles que estaban ahí, excepto de uno. Y si nos vamos también a Génesis, el capítulo 26, vemos que está hablando el Señor con Abraham, y en el versículo 4 le empieza a hablar de una promesa interesante. Le dice que iba a multiplicar toda su descendencia, que todas las personas iban a descender prácticamente de él, iba a ser una descendencia bendecida. Y esto le dice justamente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y esto es ya bastante interesante porque vemos que ya no está hablando solamente de mandamientos, sino está hablando de estatutos y también de leyes. Y para este tiempo todavía no había sido escrito ni la Torá, no había sido entregada, no es que no existía, porque vemos que desde el Génesis ya había una instrucción, porque la definición exacta de Torá es precisamente una instrucción. Y si bien no las teníamos escritas, ya existían, porque vemos que Abraham estaba siguiendo
estaban siguiendo estos mandamientos, justamente estaban siguiendo los preceptos sin necesidad de tenerlos escritos, sin necesidad de tener un libro o de tener un cuaderno, alguna cosa que especifique lo que uno tenía que hacer, sino él por fe cumplía todas estas cosas. Y si vemos el final, uno de los últimos libros de la Biblia, el Apocalipsis, vemos que también el Señor dice que la gente que va a alcanzar, a la gente que va a estar delante del Señor, justamente van a ser las personas que hayan guardado los mandamientos del Señor. Y vemos que toda la Biblia consiste en guardar precisamente la Torah, guardar sus instrucciones. Es algo muy importante porque, como lo decía justamente el Salmo 119, es algo que es más deseable que el oro, es que vale mucho más que el oro, mucho más que algo que es tan valioso en esta tierra, porque si nosotros nos imagináramos, o si alguien viniera a nuestra casa a decirnos que debajo de nuestra tierra hay oro, yo creo que casi todas las personas harían demoler sus casas, destrozarían todo para sacar ese oro que está ahí, porque todos sabemos que es un metal bastante valioso. Pero nos dice el Señor que esta palabra, esta su Torah, estas sus instrucciones, el temor del Señor, todas estas cosas que estamos aprendiendo es mucho más valioso que eso, mucho más importante que encontrar diamantes, que encontrar oro puro en nuestras tierras, sino es importante entender que tendríamos que buscar esto más que cualquier otra cosa. Tenemos que entender que esto es lo más importante en la vida. Necesitamos entender la palabra del Señor, necesitamos vivir en el temor del Señor, necesitamos seguir los mandamientos del Señor. Son cosas, en realidad es lo más importante en esta vida. De veras que es lo más importante, y de hecho pues el siguiente verso que nos habla de Salmos 19 dice que por medio de ellos, pues por medio de todo lo que estamos hablando de los mandamientos y de todo esto, pues de verdad pues que somos amonestados. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, y pues tiene mucha razón Daniel al decir que dentro pues de una casa, si alguien nos dice que pues quizás abajo de la casa hay oro, todo el mundo estaría pues ahí cavando y cavando hasta encontrarlo. ¿Por qué? Porque pues sabe que vale, pero pues cuanto más nosotros ahora que entender que guardar los mandamientos, guardar todo esto, pues de verdad hay grande galardón, ¿no? Nos está diciendo la palabra de Dios. Y si bien sirven pues para amonestación, que es algo que a nadie le agrada, pues podemos ver que cuando los guardamos de verdad hay grande galardón. Por eso es tan importante que pues permitamos que la palabra de Dios nos hable. A mucha gente no le parece porque sencillamente no está acorde de lo que dicen, no está acorde. Muchas veces pues nosotros andamos en cuestiones del mundo antes que en las cuestiones de Dios, y ese es un problema. ¿Por qué? Porque pues no podemos hacer la voluntad del Eterno, porque normalmente pues quisiéramos que nadie nos amoneste, que nadie nos llame la atención. Nos molesta mucho que alguien nos vaya a decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Pero pues la palabra de Dios precisamente hace eso, amonesta. Pues con todo esto, los mandamientos, los preceptos de Dios permiten pues una amonestación. Por lo tanto, guardarlos también en eso también tiene un gran galardón. Si nosotros entendiéramos el gran galardón que nos estamos perdiendo, pues no andaríamos quitando todas esas cosas. Y es algo interesante porque es como si nos dijesen que nos van a dar un premio por respirar, porque es algo natural, es algo que nosotros necesitamos. No hay persona en esta tierra que pueda vivir sin respirar, que pueda pasar más de un minuto sin respirar. No se puede, es imposible, es algo que nosotros necesitamos. Y es de la misma manera que nosotros tenemos que entender que estos mandamientos del Señor son mucho más importantes que eso, es más importante incluso que nuestra respiración, porque de eso depende nuestra vida, de eso depende nuestro espíritu. Muchas veces no nos preocupamos tanto porque vivimos de una forma tan natural, tan cerrados simplemente en estas tres dimensiones, y no nos damos cuenta que nuestro espíritu está desfalleciendo, está muriendo, está prácticamente sin ningún tipo de alimento, y es algo que nosotros necesitamos. Nuestro corazón se va a alegrar por guardar sus preceptos, por guardar sus mandamientos, por entender que necesitamos vivir bajo su Torah. Son cosas que nosotros deberíamos hacerlas cada día, deberíamos hacerlas a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Deberían estar de forma continua en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y lo mejor de todo es que mientras lo hagamos, mientras vayamos viviendo de esa manera, el Señor nos va a recompensar además de eso. Y es importante
que practiquemos, que vayamos haciendo todas estas cosas no por cumplir, no por obligación, no porque alguien nos está diciendo o no porque nuestros papás nos están obligando, porque ellos están encima de nosotros si no hacemos caso. Tenemos que entender que esto es lo mejor que podía habernos pasado en la vida, que el Señor se acerque a nosotros, que el Señor nos busque, que el Señor se preocupe por cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros le hayamos fallado. Y esto es uno de los privilegios, de verdad es admirable lo que ha hecho Yeshua al venir a buscarnos, al venir a sacrificarse para que nosotros podamos ser reconciliados, porque tenemos que entender, tenemos que tener bien claro que si Yeshua no hubiese venido, nosotros no teníamos la más mínima posibilidad de cumplir la Torá, de cumplir sus mandamientos. No había posibilidad. Y tenemos que agradecer eso, tenemos que tener eso siempre presente. Es Yeshua el que ha restaurado eso. A través de su muerte y de su resurrección, nosotros podemos otra vez alcanzar este camino, podemos volver a ser incorporados al olivo original, podemos ser injertados y podemos tener este privilegio de tener otra vez la Torah con nosotros, de entender qué es la Torah, de entender que es parte de nosotros, parte de nuestra vida, parte de nuestra cultura que viene del reino de los cielos, y es para que la cumplamos, no simplemente para que lo tengamos como un libro más, como un manual y que lo vamos a consultar de vez en cuando, sino tenemos que entender que es prácticamente nuestra vida la que está ahí escrita, nuestra vida a la que el Señor había planeado desde el principio. Nosotros teníamos que estar alineados a ese diseño, y es por eso que nosotros necesitamos entender que esta es nuestra nueva forma de vivir. De veras que esta es nuestra nueva forma de vivir y pues debemos ver también lo que nos dice pues la palabra de Dios ahora. Entonces, si sabemos que guardar los mandamientos nos da un galardón, pues también veamos lo siguiente. El siguiente verso pues dice cosas tan preciosas que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esto es bien, bien interesante porque pues normalmente ninguna persona puede pues librarse, que no puede entender más bien de sus propios errores. Esta es una pregunta pero muy, muy interesante porque pues la verdad mucha gente no logra ver sus propios errores y necesitamos en este tiempo de verdad que cada uno de nosotros pueda ver esos errores porque pues lo que dice es esto, ¿quién podrá entender sus propios errores? Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que pues la mayoría de la gente no reconoce sus propios errores. De hecho, a nosotros mismos nos cuesta reconocer. Si podemos ver, segunda Pedro 2:13 dice lo siguiente, pues empieza a hablar de personas que no quieren reconocer los errores y nos dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es interesante ver esto porque pues a veces podemos ver lo siguiente, que la pregunta es quién va a poder entender sus propios errores y podemos ver que hay gente que no solamente no entiende sus errores, sino que se recrea en sus errores. Esto es tan terrible que pues lo podemos ver tanto en los Salmos como en Segunda Pedro, que de verdad pues hay momentos en los que uno no entiende los errores. Si uno no entiende los errores, pues puede seguir haciendo lo mismo de la misma manera. De hecho, pues alguien decía, ¿no? Si alguien pues quiere hacer algo diferente, pues tiene que cambiar lo que está haciendo. Y eso es básicamente entender el error que se tiene. Pero si uno pues sigue haciendo una cosa de la misma manera, evidentemente sigue cometiendo el mismo error. Y pues, ¿quién va a poder entender eso? Y la respuesta aquí es pues tan interesante que dice, líbrame de los que me son ocultos. Es decir, que hay errores que cometemos que pues encima de que son errores, pues encima están bien para nosotros. Y ese es un problema tremendo. Es algo que muchas veces no nos damos cuenta, algo que simplemente pensamos o asumimos que está bien y ni siquiera le preguntamos al Señor, ni siquiera le preguntamos al Espíritu Santo para ver si de verdad eso que estamos haciendo está bien, está de verdad según lo que está escrito en la palabra del Señor. Es algo que nosotros necesitamos aprender también, porque la versión Kadosh nos dice, ¿quién puede discernir sus propias transgresiones? Límpiame de pecados ocultos. Y aquí muchas veces pensamos que un error es algo que no nos ha salido como esperábamos, cuando hemos
hemos diseñado las cosas, hemos planificado las cosas de una manera y no tenemos el resultado que nosotros esperamos. Muchas veces estamos acostumbrados a entender eso como un error y no nos damos cuenta que en realidad cuando la versión Kadosh nos dice de que son transgresiones, nos está hablando precisamente de faltas a la Torah, de cosas en las que hemos transgredido esta palabra, en la que hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho, o hemos cometido un error o hemos cometido una falta que está precisamente en contra de la Torah. Y es importante entender eso porque son esas las cosas que nosotros necesitamos aprender. Muchas de las cosas que cometemos es porque no queremos aprender, no queremos saber lo que está escrito en la Torah, no queremos entender la forma en la que nosotros tendríamos que vivir. Y ese es el problema. No le hemos dado tiempo ni siquiera a aprender lo que está escrito. Muchas veces ni siquiera hemos leído los primeros 5 libros de la Biblia, que es justamente la Torah, y no sabemos de las cosas que hablan, no sabemos las cosas que dicen, y es precisamente por eso que no queremos entender, no queremos ni siquiera darle lugar para poder aprender, para poder entender en qué partes estamos transgrediendo la Torah, en qué partes estamos faltando a la palabra del Señor, y esto necesitamos entenderlo, necesitamos conocer, no simplemente como si fuese un libro más, como si fuese una cierta cantidad de normas que tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer, sino entender que si de verdad le permitimos al Espíritu Santo que nos enseñe, esto que vayamos a vivir va a salir desde lo más profundo de nuestro corazón, y cuando estemos haciendo algo vamos a estar completamente seguros de que lo estamos haciendo por el Señor, no por obligación, no por cumplir, sino que de verdad queremos agradarle al Señor. Y esto es importante porque en cosas así muchas veces nosotros mantenemos cosas ocultas, mantenemos cosas que aún a nuestros ojos están ocultas. Muchas veces algunos conceptos, cierto tipo de ideas, a veces simplemente asumimos cosas y no nos damos cuenta que son transgresiones a la ley, que no nos hemos dado cuenta que están mal, y precisamente por eso es que necesitamos que el Espíritu Santo nos libre, nos limpie de esas cosas, nos limpie de esos pecados que todavía están ocultos, que nosotros necesitamos aprender, necesitamos entender muchas cosas que quizá antes no las sabíamos, pero ahora el Señor nos está dando la oportunidad de que entendamos su Torah, de que aprendamos las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer para que podamos mantenernos limpios delante del Señor. De veras mantenernos limpios de esa manera delante del Señor, porque pues cuando nosotros no somos capaces de reconocer nuestros errores y es más, quizás nos recreamos en los errores, pues realmente no vamos a poder aprender nada, no vamos a poder ser libres absolutamente de nada. Y es Ujú, bien interesante cómo pues a veces incluso ocultamos de nosotros mismos nuestros errores o nuestros pecados. ujú. Bien dices, Amparito, ocultamos nuestros pecados. Sin embargo, había que entender que cuando viene Jesucristo a la faz de la tierra, crea división entre la gente, lo que probablemente cuando empiezan a escuchar la predicación a través del éter, la gente empieza a, mm, especialmente los que nos conocen, van a decir, pero si ellos no viven la palabra, si ellos no dicen, si ellos no actúan, no practican la palabra, puede haber muchos dichos de eso. Y queremos nosotros darles a entender que también nosotros estamos aprendiendo, no somos una tacita de leche. Pero es normal este repudio, es normal que la gente pueda decir todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque dice en San Juan 7:40, entonces dice, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Unos decían así, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No dice la escritura de que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir Cristo. Hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Entonces, cuando vemos esta divergencia, esta división de la manera de pensar, es normal porque él ha venido a poner división entre la gente. No estamos viendo lo que dice aquí la gente que no conocía la palabra, pero decía, tiene que venir de la descendencia de David, vendrá de la
es Galileo? O sea, no le entendían, no querían entender. Su mente estaba totalmente, ¿cómo se puede decir?, embotado y no podían. Pero aún los guardias, ¿no? Los guardias vinieron a los principales, estamos en el 45, versículo 45 del libro de San Juan 7. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces estos les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les digo, Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Había tal división en la gente que al final de cuentas, si los guardias opinaban bien de Jesucristo, decían, ustedes se están volviendo Galileos. Nicodemo defiende y me gusta mucho, dice, juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. O sea, estaba diciendo prácticamente, si aquí uno practica el legalismo, ¿ya? El legalismo directamente, ¿por qué? Porque tenemos un ojo malo, ojos malos que no nos permiten ver lo de adentro. Entonces, y decíamos, no tenemos una barraca y no podemos, y nos fijamos en el palo que tiene la persona. Entonces vemos mal y Nicodemo les decía, tenemos que escucharle, no podemos juzgarle. El hecho de que esté diciendo tan lindas cosas, porque ¿qué hablaba? Palabras vivas. Por eso es que él, si nos vamos al 37 de ese mismo capítulo, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Una característica principal de los que creen en Jesucristo y en su palabra y creen que van a resucitar, y cree uno que va a resucitar como Él lo ha hecho, como Él es primicia, tiene que correr ríos de agua viva. Pero entendamos que tenemos un miembro chiquitito entre todo nuestro cuerpo que se llama lengua. Y esta arruina a la creación, la rueda de la creación, la tergiversa porque la palabra tiene poder. Y a la vez este mismo miembro chiquitito de la boca es afectada por el infierno. Entonces, decimos mal las cosas. En primer lugar, lo que nos lleva a hacer así es exactamente el que no creemos en la eternidad. El que no creemos y queremos aplicar la ley a letra muerta. Cuando dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. La palabra sin el espíritu no tiene nada. Por eso decía, la palabra es eficaz y viva, más poderosa que una espada de doble filo. Las propiedades, el poder que tiene el Espíritu Santo de transformar a una persona hace entender de que nosotros deberíamos imitar la fe de Jesucristo. Y Él en todo su andar siempre ha tratado de agradar al Eterno. Nunca hacía su voluntad, no estaba con sus sentimientos. Él caminaba para agradarle a Dios. Tenía una negación tal que simplemente no permitía que le digan palabras halagueñas. Alguien que le decía, ay, eres bueno, ¿qué contestaba él? Decía, bueno, hay uno solo, el que está en el cielo, mi Padre.
Entonces no hemos entendido esa parte, porque cada uno quiere, ya sea jalar para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, pero quiere tener la razón. Y lo que nosotros tratamos de hacer entender es que la razón la tiene Dios y que su Espíritu Santo está sobre nosotros para hacernos entender y tener un cambio total dentro de cada uno de nosotros. De eso es lo que estamos hablando, porque sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Y entendíamos también que su ley, que hace, alienta el alma. Entonces, las leyes no son para tropezadero. Las leyes que él ha dejado, los preceptos, los mandamientos, no son para edificación. Las leyes se han dado para que nosotros vayamos en contra exactamente de este mundo. Y vuelvo a Jeremías 15, cuando dice, si te conviertes, yo te restauraré. Cuando una persona determina no caminar de acuerdo a lo que siente o a lo que piensa, exactamente a su razón, se da la vuelta y quiere solamente hacer el agrado del Eterno, agradarle a Él, hablar con Él, y recibe una ayuda, que es el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo. Estamos en que tenemos que aprender a dejar de gobernar nosotros mismos, que no es posible, y dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. Una determinación a que tenemos que llegar a un arrepentimiento genuino, porque de lo contrario solamente es remordimiento. Y muchos tropezamos por eso, porque o lo hacemos religiosamente o por remordimiento o por la consecuencia, porque, ¿no es cierto?, de que algo nos ocurre, recién nos replan, bla, bla. Esto no es así. No es así. Entendamos que entre los guardias de los fariseos decían, este habla bien. Entonces ya estaban pronto a agarrarle a Jesucristo, le buscaban en realidad todas sus fallas. Y hoy, en este tiempo, nos van a buscar a todos y cada uno de nosotros nuestras fallas. ¿Quién busca fallas? Es el error. ¿Quién trata de convencernos de lo contrario? Es el error. Habrá aquí los que están a la cabeza, habrá aquí los que están en medio camino, habrá los que están empezando. ¡Qué casualidad! Los últimos serán primeros, dice. Y eso hay que cuidar. Hay mucha gente que, habiendo ya haberse alimentado con alimento sólido, hoy tiene que volver a tomar leche. Y es difícil volver. Entendamos que Abraham baja a Egipto y le cuesta jornada tras jornada. Entonces, lo primero que debemos evitar es la murmuración. Amén. Amén, pues de verdad que hay que evitar la murmuración y pues hay algo bien interesante en lo que decías, eso de buscar errores. Me encanta este pasaje, el que acabamos de ver por lo siguiente, pues es que el asunto es el siguiente, tanto los fariseos, los saduceos y demás, pues todos los hombres de la ley, aquellos conocedores de los mandamientos, pues básicamente querían que pues ya se ha aprendido Yeshua, que Jesús se ha aprendido. Por eso cuando empieza el versículo de Juan, el 7:45, comienza diciendo algo bien interesante. O sea, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. Fíjense que pues ahí están los sacerdotes. Los alguaciles están llegando donde los sacerdotes y donde los fariseos. Tanto los sacerdotes y los fariseos están en uno. Y estos les preguntan, ¿por qué no lo habéis traído? Básicamente, pues los sacerdotes y los fariseos habían mandado a los alguaciles, en este caso imagino que pues a soldados romanos, supongo, que les habían mandado para que prendan a Yeshua y les dice, pero ¿por qué no los han traído? Y me encanta la respuesta de ellos, porque ellos empiezan a decirle, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, ellos se enojan porque dicen, les hemos mandado a traer a personas y a Jesucristo, alguien que estaba diciendo cosas así, esa. Entonces, pero ustedes no le traen. ¿También ustedes han sido engañados?
Y pues cuando preguntan esto ellos, pues de verdad habían empezado a creer en todo lo que Jesús estaba hablando y pues le preguntan ellos, ¿no? Le dicen, ¿cómo es que le han creído? Porque ¿acaso han visto que algún gobernante o alguno de nosotros los fariseos le hayan creído? Y yo creo que ahí muy asustado Nicodemo, porque pues Nicodemo había ido de noche, de ocultitas, es el que había ido a buscarle a Jesucristo de noche porque tenía miedo y pues él empieza a decir, pero a ver, si ustedes no han escuchado lo que él ha dicho o lo que él decía, pues no van a poder, uno no puede juzgar porque nuestra ley dice que uno primero tiene que oír sí, y saber lo que ha hecho. Y entonces le miran a él y le dicen, ah, tú también, entonces tú, ¿acaso no has leído la ley? ¿Acaso no has visto que en la palabra de Dios dice que ningún profeta ha salido de Galilea? ¿O eres tú también Galileo? Entonces se quedan como que molestos porque básicamente ellos sabían lo de la ley, pero pues no lograban entender la profundidad de la ley. De hecho, una de las cosas que ellos estaban diciendo era, pues, maldita es esta gente, porque no conoce la ley. En la versión Kadosh, pues, explica eso, que los que no cumplen la Torah están bajo la maldición y no se equivocaban respecto a eso, porque, pues, la Torah dice eso, que cualquiera que no cumple la Torah está bajo la maldición. Pero en el fondo, realmente ellos no querían, pues, obedecer a la Torah. En el fondo de sus corazones, en realidad, como decías, estaban buscando un error. Estaban buscando de qué manera podían prender a Jesucristo. Y es bien interesante porque como no les sale, porque al final los soldados romanos pues salen o vuelven con el asunto de ¿acaso ha habido hombre que hable así? Pues lo que ocurre es que se va cada uno a su casa y Jesús se va al monte de los olivos y cuando está volviendo al templo y él y todo el pueblo viene a él está enseñando sentado, pero pues ya se habían ideado otro asuntito. Entonces los escribas, los fariseos, le traen una mujer sorprendida en adulterio, porque básicamente no es que ellos querían pues hacer la voluntad del Eterno, no querían ellos guardar los mandamientos, lo que ellos querían era encontrar un error. Por eso pues bien decías que cuando hay algo una persona que empieza a decir, sí, pero este no cumple, porque en realidad lo que querían ver era que Jesús no cumplía los mandamientos, eso era lo que querían demostrar. Porque si no hubiera sido de otra forma, pues ¿qué sentido tenía? Primero que pues podían haber traído también al hombre, ¿no? Porque no solamente uno cuando adultera, la mujer estaba adulterando con alguien más, no creo que ella estaba adulterando sola. Entonces, el asunto es de que tenían que haber traído otra persona más y no la hubieran traído, ¿no? Hubiera pues sido diferente, pero ellos habían planificado todo. Entonces, con el fin de encontrarle un error, pues traen a la mujer al adulterio y la ponen en medio. Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces podemos ver que parte de ese espíritu de confrontación, de decir, no, esta es pues también de los fariseos, que viene de ahí y pues viene para decirle eso, pero lo que hace Jesucristo es realmente increíble porque pues ellos querían tentarle para acusarlos, ellos no tenían la intención de guardar la ley ni nada, solamente querían encontrar un error. Entonces Jesús dice que inclinado al suelo escribía en tierra con el dedo y pues esto para nosotros es, bueno, ¿qué estaría haciendo? Estaría ahí jugando, no quería ver, no nos damos cuenta, pero pues la misma Torah, ellos eran conocedores de la Torah y la Torah dice que pues cuando una persona es pecadora, pues lo que se hace es, se escribe su nombre en tierra. ¿Para qué? Para que pues básicamente cuando pase el viento sea borrado. Entonces, pero en cambio una persona que de verdad hace la voluntad de Dios es como si escribiera su nombre en piedra, que es diferente. Entonces les estaba diciendo, ustedes son hombres impíos al escribir en tierra. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo de alguna manera. Y pues escribiendo dice en tierra, pero ellos al oír esto acusados por su conciencia, o sea, porque mientras él escribía en tierra les empieza a decir algo, les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, no anula el mandamiento, sino que nos da a entender la profundidad del mandamiento, la profundidad de la Torah. Por eso es que la Torah básicamente, pues, es algo tan rico, se puede decir tal riqueza, tal cosa, porque podemos ver que, de verdad, ahí empieza él mismo, él que era el único de todos ellos sin pecado, que podía haber arrojado la piedra, pues les dice eso, el que sea
de vosotros sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y para recordarles el asunto, escribe, pues yo imagino que estaba escribiendo sus nombres en la tierra. Y pues hace eso y ellos, acusados por su conciencia, deciden irse uno por uno, desde los más viejos hasta los postreros, dice, y quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio de ellos y enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y me encanta esto porque pues podemos ver la actitud de los fariseos, que en realidad es de buscar errores y que en realidad no va con arrepentimiento. Podemos ver una mujer que es expuesta en todo su pecado y que ahora pues es acreedora, digamos, de la gracia divina. Y podemos ver a Yeshua, que en este tiempo nos enseña cuál debería ser nuestra actitud ante todo, porque era el único que podía realmente acusarle. Entonces creo que en ese tiempo pues es muy importante que nosotros de verdad veamos lo que estamos haciendo y cuál es la profundidad de nuestro corazón y qué hay en medio de nosotros, porque probablemente pues tal vez estemos actuando así como los fariseos. Si bien la mujer era adúltera, pues había algo, había un pecado oculto que los fariseos no podían ver y pues que estaban acusando al resto. Y normalmente cuando uno hace eso es porque tiene algo oculto. Por eso es que ahora hay que pedirle al Eterno que nos libre de nuestros pecados ocultos. Es interesante ver la forma en la que Yeshua reacciona a lo que él hacía, porque si vemos nuestro actuar, si vemos la forma en la que nosotros nos comportamos, quizá estamos muchas veces como los fariseos. Estamos viendo a ver en qué se equivocan las demás personas, buscando en qué partes de la Torá no están cumpliendo, qué errores hay, qué errores se les puede encontrar. Y estamos más pendientes de las cosas en las que puedan equivocarse las demás personas y no nos damos cuenta que de verdad estamos actuando con maldad, estamos teniendo eso de la habla maliciosa, podríamos decir, porque este pecado de la shonjara es un pecado que no solamente está en la boca, no es solamente lo que se dice, sino es también lo que está en la mente. Si nosotros estamos teniendo conceptos de las demás personas de que de una u otra forma están hablando de la palabra, pero no le están viviendo, no le están cumpliendo, entonces estamos contaminando nuestro corazón, estamos contaminando nuestra mente. Precisamente estamos hasta reclamándole al Señor. Es como si cuando estos fariseos van delante de Yeshua y le llevan a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, van prácticamente quejándose y van y le dicen y le tratan de buscarle que de una u otra forma él cometa algún error. Y nosotros muchas veces hacemos eso cuando estamos hablando mal de una persona, estamos protestando de una persona. Es como si le dijésemos al Señor, es como si le diríamos a Dios, esa persona está así, ¿y por qué tú no haces nada? ¿O qué vas a hacer? ¿Por qué no le partes con un trueno? ¿Por qué no le pones en su lugar? ¿O por qué no haces algo? Si estás viendo que esa persona no vive la palabra o no hace tal cosa y esta otra cosa no cumple o peca de esta forma y todo el tiempo está así, y de verdad estamos haciendo acusaciones no solamente en contra de nuestro prójimo, sino también en contra del Señor, en contra de Dios mismo. Es algo que nosotros necesitamos entender. Es mucho mejor que hagamos las cosas como las hacía Yeshua. Yeshua estaba en el lugar perfecto para poder emitir un juicio, porque él precisamente era el único santo, el único que no había cometido ningún pecado en ese momento. Pero precisamente esa condición que le hacía tan santo hacía que también él entienda que no podía juzgar a nadie, no podía acusarla a esa mujer, no podía emitir un juicio en el que la encuentre culpable, porque no había venido Yeshua a hacer un juicio. Y es la forma en la que nosotros deberíamos vivir, la forma en la que nosotros tendríamos que mirar, porque muchas veces nosotros miramos más a las personas como pendientes de que no nos hagan daño, de que no nos lastimen o siempre buscándole algún defecto, viendo en qué se pueden equivocar o qué errores están cometiendo, y no nos damos cuenta que Yeshua no miraba de esa forma. Yeshua no tenía esos ojos para acusar o para criticar. Él siempre estaba viendo a las personas con amor, estaba viendo con misericordia, estaba siempre pronto a perdonar. Y es algo que nosotros necesitamos entender, necesitamos vivir. El Señor nos está llamando a que entendamos la forma correcta en la que nosotros tenemos que asimilar las cosas, la forma en la que nosotros tenemos que mirar a las demás personas, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones
o nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y esas cosas que nosotros guardamos dentro están pudriéndose, están haciendo que nosotros mismos nos sintamos mal, que nos sintamos eh, que no sabemos muchas veces a dónde escapar, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer, porque precisamente no entendemos que algo dentro de nosotros está mal, algo está roto, algo está torcido ahí adentro y no nos damos cuenta que es precisamente esto, estas cosas que hemos ido guardando, estas cosas que hemos ido acumulando en nuestra mente y en nuestro corazón que se han ido pudriendo y nos están lastimando, nos están haciendo ver las cosas de manera muy distorsionada. Por eso es que necesitamos ahora sacar todas esas cosas, necesitamos entender que Yeshua ahora, si nosotros entendemos que hemos pecado, si nosotros vamos delante del Señor y confesamos lo que hemos hecho y le pedimos ayuda, Él justamente va a venir delante de nosotros y nos va a decir, yo no te juzgo, yo no te voy a juzgar, es más, yo te quiero sanar, yo te quiero restaurar, pero no peques más, no lo vuelvas a hacer. Y es algo que nosotros tenemos que, tenemos que entender. Yeshua ha venido para rescatarnos a cada uno de nosotros, pero tenemos que entender primeramente que hemos guardado muchas cosas, como leíamos también en el libro de Salmos. Hay cosas que hemos ocultado por bastante tiempo y ahora necesitamos sacarlas, necesitamos ponernos delante de Yeshua para poder alcanzar misericordia, para poder alcanzar esa gracia, para poder ser rescatados y ser limpiados y estar otra vez delante del Señor. Eso es cierto, pues ser rescatados necesitamos de verdad estar delante del Señor. Y pues si bien muchos de nosotros todavía tenemos, pues como decíamos, pecados ocultos, este tipo de cosas, hoy podemos ver que un pecado oculto pues es, por ejemplo, querer buscar los errores en otros y no buscar en uno mismo. Y hay otro tipo de pecados ocultos que tenemos. Si bien hay algunos que los pensamos que nadie nos está viendo, pues creo que hay otros todavía mucho más profundos que ni siquiera nosotros sabemos que están allí. Y ese es un problema, por eso, pues cuando volvemos a este Salmo 19, que vuelve a decirnos esto, líbrame de los que me son ocultos, creo que es importante pedirle de verdad desde la profundidad al Señor que nos libre de nuestros pecados ocultos, porque muchas veces puede que tengamos pecados que pues ocultamos ante los demás, pero pues sabemos que son pecados. Pero hay muchos pecados que estamos cometiendo que pues en nuestra consciente, digamos, en nuestro consciente pensamos que pues no son pecados y esos son terribles porque seguimos pecando y son pecados ocultos incluso para nosotros mismos. Básicamente a veces aprendemos a mentirnos y precisamente ese es uno de los pecados grandes que a veces tenemos. A veces pues nos encanta mentirnos a nosotros mismos. Hay cosas que no somos realmente conscientes de lo que estamos diciendo, nos encanta y pienso que actúa ahí realmente la mentira porque pues nos creemos en una propia mentira y a veces pensamos que le estamos ocultando a otros, pero en realidad pues nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y creo que esos son los pecados que el día de hoy deberíamos pedirle a Dios que nos libre de esos pecados, porque pues de verdad a veces y no queremos ver la realidad, no queremos abrir nuestros ojos, no queremos hacer pues las cosas diferente, porque pues nos da, quizás nos da temor, nos da miedo, o quizás simplemente no estamos dispuestos a ver que estamos fallando, que somos nosotros el problema. Entonces, por lo tanto, no podemos avanzar. Necesitamos en este tiempo pedirle a Dios que nos muestre, porque tarde o temprano todo va a salir a la luz y no hay, creo, nada peor que mentirse a uno mismo. Ese es el problema de todo. Creo que muchas veces nosotros asumimos cosas, asumimos que nosotros tenemos la razón, que nosotros estamos en lo cierto y no permitimos que nadie nos corrija, no queremos que nadie nos diga que nos estamos equivocando, que estamos cometiendo algún error, no permitimos que nadie nos amoneste y a veces incluso llevamos a tal extremo este comportamiento que incluso no queremos que ni siquiera Dios nos haga entender, no permitimos que su palabra eh, nos ayude a entender si de verdad estamos bien o si estamos cometiendo algún error. Por eso es importante preguntarle todo al Espíritu Santo. De verdad, lo que hacía David es muy importante, es muy interesante. Eso le ha diferenciado de todos los reyes que ha habido sobre Israel, porque él de verdad tenía un corazón que quería agradarle al Señor, un corazón que
No importaba si él se había equivocado, si él había hecho las cosas bien o si había hecho las cosas mal, él tenía que estar delante de Dios. No le importaba nada, no le importaba ni siquiera perder su reino, perder su ejército, perder cualquier otra cosa. Él simplemente quería estar cerca del Señor, quería estar en el lugar donde Dios quería verle, y eso es una de las cosas más importantes de David. Él reconocía que por más de que se porte bien, por más de que cumpla la ley, por más de que viva las cosas de acuerdo a lo que el Señor le pedía, aún así podía haber cosas en las que se seguía equivocando. Por eso es que le decía que le libre de los pecados ocultos, que saque esas cosas que hay adentro todavía, porque de una u otra forma podía haber algo dañado, podía haber algo que le aparte de su presencia. Y esa desesperación por agradarle al Señor es algo que nosotros necesitamos buscar si de verdad queremos entender lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, ese diseño, ese plan, ese propósito que ha hecho para cada uno de nosotros. Necesitamos buscarle con desesperación, necesitamos entender que Él es lo más importante, que cumplir sus mandamientos, cumplir sus leyes es algo esencial, es algo muy importante. Ya no tenemos que seguir creyendo que nosotros tenemos la razón, seguir creyendo en nuestros propios conceptos, en las cosas que nosotros hemos asumido. Muchas veces hemos creado nosotros cierto tipo de conceptos que simplemente para nosotros es algo normal. En el caso de los hombres, el machismo muchas veces ha creado ciertas barreras, y que son barreras muy grandes, como el que los hombres no tienen que cocinar, los hombres tienen que hacerse atender, las mujeres tienen que atender a los varones, y son cosas que simplemente para muchos hombres son normales, es algo que está bien, es algo que debería ser así en todos los lugares, y ellos están completamente seguros de que eso es lo normal, y no se han dado cuenta de que no, precisamente no está, no es algo, ni siquiera es algo bíblico, no es algo que esté mencionado en la palabra del Señor. Es más, en la palabra del Señor es el marido el que se pone al servicio, es el hombre el que debería servir dentro de una casa. Por eso es que Yeshua, cuando viene, no viene a hacerse servir con la iglesia, no viene a hacer que él estaba a la cabeza, que él tenía que hacer, que él tenía que recibir todas las cosas, sino al contrario, él viene a dar todo, viene al punto de entregar su vida. Y es algo que nosotros hemos tenido, unos conceptos que hemos tenido muy alterados, muy transformados, que no nos hemos dado cuenta de que de verdad están mal. Son cosas que simplemente hemos seguido la corriente del mundo, nos hemos dejado llevar por lo que dicen las demás personas, por lo que hacen las demás personas, y no hemos entendido que nosotros solamente tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. Amén, pues de verdad nosotros tenemos que ver que el Eterno nos vaya revelando qué pecados ocultos están, como decía el machismo, y hay pues muchos otros más que a veces pensamos que son normales, pero pues realmente nos va mostrando que vienen de la profundidad de nuestro ser, que necesitamos en ese tiempo cambiar. Y pues el siguiente verso pues nos sigue hablando de más cosas que son interesantes. Del Salmo 19, pues el Salmo 19:13 dice lo siguiente: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Pues si vemos este asunto, pues nos está diciendo lo siguiente, que pues le está pidiendo a Dios que nos preserve. Es decir, que pues puede estar guardado, ¿no? ¿De qué? De las soberbias. Muchas veces no entendemos cómo la soberbia puede enseñorearse de cada uno de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta y de repente nos volvemos tan orgullosos, creemos que no tenemos ningún pecado, y pues realmente pues estamos esclavos, esclavos del orgullo, de la soberbia. Entonces pues en este tiempo no dejemos que ninguna cuestión de estas pueda venir a nuestras vidas, porque dice que entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es bien importante que nosotros estemos íntegros y limpios de gran rebelión, entendiendo pues que íntegro pues es como de todo, en absolutamente todo, ¿no? De forma integral, que no solamente una parte esté bien, sino pues absolutamente todo. A veces podemos estar bien en algo, pero realmente no ser íntegros. A veces podemos tener pues alguna cosa bien, pero no ser íntegros, porque probablemente pues una de las cosas que más hacemos es pecar por la soberbia, creer pues orgullosamente que estamos bien, porque muchas veces no podemos reconocer un pecado, porque muchas veces un pecado se vuelve oculto, porque
Es fácil para nosotros, por la soberbia que tenemos, mirar al otro y decir, este está así, está así, qué barbaridad, y cómo está, pero pues eso mismo a nosotros nos está pasando, pero nosotros no queremos reconocerlo, no queremos verlo. Por ejemplo, cuando una persona pues mira a alguien que está, puede mirar a una persona y puede decir, uy, pero esa persona está en adulterio, qué barbaridad, yo nunca he hecho esto. Y sin embargo, pues también nosotros podemos estar en un adulterio espiritual viendo, pues por ejemplo, alguna cuestión de página pornográfica o simplemente mirando a las personas y probablemente no se haya cometido el acto físico, pero pues se está, digamos, cometiendo el pecado de la misma manera, porque pues eso también es adulterio, pero pues la soberbia o el orgullo hacen ver que el otro sí es un culpable y qué barbaridad, pero pues no hace ver que nosotros al hacer ese tipo de cosas estamos cometiendo básicamente el mismo pecado. Lo mismo pasa pues con cualquier otro pecado, ¿no? Porque por ejemplo podemos ver a alguien que de repente ha robado pues $1000 y qué sé yo y decir, uy, qué barbaridad, ¿cómo hace esto y lo otro? Y sí, evidentemente pues todo eso trae consecuencias, seguramente va a ser perseguido, va a tener que ser fugitivo, pero pues cuando nosotros le hemos robado a alguien unos 5 pesos o nos hemos alzado unos 2 pesos o hemos matado algún cambio, pues también eso es robo y nos cuesta a nosotros entender eso. Entonces, normalmente para nosotros es fácil ver el error ajeno y cuanto más si se trata, por ejemplo, de cualquier otro asunto, digamos, una protesta contra el gobierno, ay, hacen esto y lo otro, pero realmente nosotros no vemos lo que nosotros hacemos. Pues en todo tiempo andamos pues como que siempre murmurando, hablando y parte de la soberbia es pensar que nosotros estamos bien y que los otros están mal. Por lo tanto, le pidamos al Señor que nos enseñoree de nosotros esa soberbia, porque pues si no, no vamos a ser íntegros y no vamos a ser limpios de gran rebelión. Y muchas veces creo que lo que nos falta realmente es esa integridad en todo asunto y en todo momento. Alguna vez escuchábamos una historia donde pues un hombre pues va de vacaciones y pues resulta que llaman a una pizzería. Él y la mujer con la que estaban llaman a una pizzería y pues la pizzería resulta que le trae, y en lugar de traerle la pizza, pues le traen todo el dinero de lo que habían vendido y se habían equivocado. Ellos ven el asunto y llaman otra vez a la pizzería y le dicen, se han equivocado con esto. Entonces el dueño de la pizzería, pues muy, muy emocionado, viendo que se le había devuelto todo el dinero, le dice, no, no, esto no tiene que quedar así, tenemos que dar una recompensa y le dan una recompensa, pero le dice, no puede quedarse así, tenemos que traer aquí a los medios de televisión para que vean que hay un hombre honrado, un hombre honesto como usted. Y pues él le empieza a decir, no, sabe que no traiga nada, porque es que sabe, la mujer con la que estoy no es mi esposa, porque estaba en adulterio. Entonces, pues podemos decir que esa persona sí era honrada, pero no era íntegra, porque pues definitivamente era un adúltero. Entonces, integridad implica que seamos en todo sentido, porque podía ser muy honrado el caballero, pero pues nada íntegro, todo un adúltero. Por lo tanto, pues si queremos ser íntegros, no permitamos que la soberbia se enseñoree de nosotros. Es decir, que no creamos que nosotros estamos bien y pues todo el resto está mal, que pues todos nosotros básicamente estamos haciendo las cosas de manera correcta y el resto pues se hace mal y andamos viendo el pecado ajeno a todo dar. Y esto es interesante porque tenemos la costumbre de ponerle escalas a los pecados. Nosotros nos medimos a nosotros con una medida bastante pequeña, pero a las demás personas les medimos prácticamente al milímetro, les medimos al pelo para que cumplan las escrituras. Y justamente como lo decía, a veces asumimos nosotros que el que ha robado millones de dólares o el que ha robado bastante dinero es alguien, es un ratero muy, muy grande, es alguien que ha pecado muy, con un pecado muy grande, pero no nos damos cuenta que nosotros, justamente cuando nos hemos agarrado un boliviano, dos bolivianos de algún lugar, pues estamos cometiendo el mismo pecado y no nos damos cuenta que somos igual de pecadores, estamos hablando de la misma cosa y el problema es que nosotros no lo miramos así, nosotros pensamos que el hecho de que haya sido un boliviano con los otros miles de dólares ya lo hace diferente y no nos damos cuenta que prácticamente nos comparamos a las demás personas, pero con la intención
de que nosotros quedemos bien, de que nosotros estemos bien, nosotros quedemos limpios, quedemos prácticamente en una posición en la que no nos sintamos acusados o no nos sintamos culpables. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros siempre queremos salir libres, siempre queremos salir beneficiados en las situaciones, pero cuando tenemos que ver a otras personas, acostumbramos ver a las demás personas como que han cometido grandes errores, que han hecho grandes, que han cometido grandes pecados, y son cosas que tenemos que entender. El Señor quiere que nosotros estemos limpios primeramente. Es importante que nosotros, cuando vayamos a mirar algo, primeramente veamos dentro de nosotros qué es lo que nosotros hacemos, cómo es que nosotros nos comportamos. Y justamente este versículo que leíamos en otra de las versiones, en la Nueva Traducción Viviente, dice: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Y de verdad es algo que nosotros necesitamos pedirle al Señor, necesitamos estar atentos, estar preparados para esta situación, no simplemente esperar a que venga la tentación o que vengan las ganas de pecar y simplemente a ver qué pasa, sino nosotros tenemos que reforzarnos más antes, tenemos que pedir ayuda mucho más antes, tenemos que encomendar nuestra mente y nuestro corazón antes de que pase cualquier cosa. Y esto nos va a ayudar a que no estemos de verdad pecando de forma intencional, que no estemos haciendo las cosas que sabemos que están mal y aún así seguir haciéndolas. Es algo que nosotros necesitamos cambiar, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos ayude, que de verdad guíe nuestros pasos para que no estemos cometiendo estos errores de forma premeditada, que no estemos pensando que simplemente porque Yeshua ha venido y Él nos va a perdonar, entonces podemos hacer lo que nos dé la gana y ahora cometer los mismos errores, seguir haciendo las cosas normales. Total, ya Yeshua nos ha venido a salvar, nos ha venido a perdonar, y entender que estaríamos cometiendo un error todavía más grave, porque sabiendo que está mal, sabiendo que estamos transgrediendo la Torah, que estamos transgrediendo la ley, seguir cometiendo los mismos errores son cosas que tenemos que aprender. Necesitamos depender del Espíritu Santo para no permitir que estos pecados nos controlen. Amén, amén. Es bien importante entender esto de la soberbia, que soberbia implica altivez, arrogancia, ¿ya? Y cuando nos vamos a Números 15:30, dice algo muy fuerte, pero que debemos aprenderla. Dice: pero la persona que haga algo con soberbia, sea el natural o el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será eliminada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y su pecado caerá sobre ella. Hemos tocado un punto tópico acerca de lo que es la soberbia, que es altivez y arrogancia. Y sobre este tema existe mucho más en Proverbios, que creo yo que mañana lo vamos a tratar. Entender que ultrajamos a Jehová siendo altivos, siendo arrogantes. Entendamos eso, es bien importante. Son cosas que el Señor quiere enseñarnos para que no tengamos esa altivez. Los fariseos tenían esa altivez de decirle, deberían apresarle, pero había humildad en los soldados. Es que nadie ha hablado como él, ¿ya? Entonces, si prácticamente Jesucristo ha venido a poner una división, a la vez ha venido a unir a cada persona con él, ese ejat, esa media moneda, la que está buscando. El trato es personal. Dice bien, él no arranca la cizaña porque no quiere afectar al trigo. Entonces el trigo es el que tiene que ser un ejat con él, porque él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Estamos sobre hora y yo me despido bendiciendo sus vidas. Creo que va para más este tema de la soberbia. Y bendecir sus vidas a todos los que están escuchando, bendecir la vida de ustedes y de verdad que seamos libres.
Conste que no me estoy excluyendo por si acaso. Yo también aprendo en muchas cosas, ¿no es cierto? Aprendemos todos. No sé, hay que nos diga Jesucristo luego, el que sea libre de culpa, lance la primera piedra. Yo no. Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. De verdad que pues en este tiempo nosotros tenemos que cuidar de que no seamos soberbios porque cuando vemos esto es muy fuerte. Cuando dice que de verdad nosotros cuando somos soberbios ultrajamos. Imagínense pues a Dios mismo de esa manera, es tan grave que con razón pues uno es cortado del pueblo, pues básicamente cortado del olivo, pues eso es algo grave, algo tremendo que en ese tiempo no quisiéramos nosotros hacer de esa manera porque pues no está bien. Sin embargo, pues creo que muchas veces no nos damos cuenta cuando nosotros creemos que todos solitos podemos, que pues es nuestro trabajo, que nosotros pues no cometemos errores, que nosotros somos los mejores, pues de alguna manera pues estamos siendo soberbios. Y de veras creo que hay mucho para hablar acerca de la soberbia, pero pues ya estamos al final del programa y pues el día de mañana supongo que si el Eterno lo permite, pues vamos a estar hablando de este asunto. Es de verdad un tema muy importante. Muchas veces pensamos que, o tal vez los que están oyendo piensan que estamos hablando de alguna persona en específico, o tal vez cada uno de los que está escuchando se ha sentido identificado. Y el problema es que todos nos sentimos identificados. A veces hasta yo mismo pienso que yo mismo me he contado a mí para que esté hablando de mí. Y eso sería extraño porque en realidad la palabra nos llega a todos. Todos nos sentimos identificados porque precisamente todos cometemos ese tipo de errores. Son cosas que el Señor está viendo que necesitan ser cambiadas. Él sabe en qué parte nosotros todavía necesitamos aprender, qué cosas todavía necesitamos reforzar, en qué parte necesitamos ser sanados. Y precisamente hoy nos tocó hablar de esto. Es algo que nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta. Muchas veces actuamos con soberbia, actuamos de forma descarada, de forma voluntaria, cometemos los mismos errores. Esto es importante porque necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo para no seguir equivocándonos, para no seguir cometiendo las mismas transgresiones, no seguir faltando a la Torah, y por eso es también importante conocer la Torah, conocer lo que el Señor nos dice, aprender las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y lo principal es pedirle la ayuda a Él, pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que Él sea el que guíe nuestros pasos, Él sea el que guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Cada una de las cosas que vayamos a hacer necesitamos ponerlas delante del Señor para que Él nos ayude, Él nos guíe, Él nos instruya y Él pueda sacar desde lo más profundo de cada uno de nosotros las cosas que vienen de parte de Él, que ya no salga nuestra razón, que no salga nuestra lógica, que no salga nuestras propias ideas ni nuestros propios pensamientos, sino que lo que salga de nuestro corazón sea justamente la palabra del Señor. Que salga de nuestro corazón pues de verdad la palabra del Señor y que en este tiempo Él nos muestre, ¿no? Creo que pues si bien muchas veces la palabra tiene ese efecto de que pues nos muestra, digamos, el pecado y algunas personas pues pueden sentirse aludidas, creo que en realidad todos nos sentimos aludidos porque pues nos llega a todos cada uno y de hecho esa es la función de la palabra, de mostrar los pecados ocultos. Y el día de hoy le vamos a pedir eso al Eterno, de que Él nos vaya mostrando esos pecados ocultos para que nosotros los vayamos desechando. Entonces, pues no pensemos que pues a veces aquí queremos lanzar la piedra a alguien, no, en realidad lo único que queremos es pues hablar lo que el Eterno viene diciendo y de hecho Él pues nos está diciendo en este tiempo anúncienle a mi pueblo su pecado y el asunto más grave es que pues al anunciar el pecado, pues nosotros mismos nos vemos en esa situación ver que pues de verdad muchas veces por orgullo hacemos tantas cosas, por soberbia, pues de verdad ultrajamos a Dios. A mí eso me deja choqueada porque pues cuántas veces no he hecho eso, de muchas maneras. Y en este tiempo vamos a pedir al Eterno que Él nos libre de ese asunto. Ahí donde están, pues agachan las cabecitas y vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Agradecidos, papá, por todo este tiempo que tú nos permites estar junto a ti. Agradecidos, Padre eterno, por toda esta temporada, Señor, en la que podemos hablarte.
Agradecido, Señor, porque vemos tu palabra, vemos, Señor, todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y en este tiempo, papá, te pedimos con todo el corazón que tú nos enseñes a hacer tu voluntad, que tú nos muestres, Señor, qué camino tomar, cómo hacer las cosas, papá. Porque hoy día vemos, Señor, que hay tantas cosas en nuestro corazón, Señor. De verdad, tu palabra nos limpia. Son riquezas tan grandes, Padre, que el día de hoy podemos ver que no hay más grande riqueza ni hay más dulce que la miel que tu palabra, papá. Porque nos muestra tantas cosas, Señor. Tu Torah, tu ley, tus estatutos, Señor, son tan buenas que a veces no podemos entenderlas, papá. Y en este tiempo, Señor, de verdad te pedimos, papá, que tú reveles a nuestras vidas aquellos pecados que son ocultos, que nos libres, papá, de nuestras vidas, que nos quites, que nos ayudes, Señor, a cómo despojarnos de estos pecados, Señor, que son ocultos, pecados, papá, que no nos dejan, porque muchas veces las tenemos en la profundidad del corazón. Es tan fácil, papá, ver el pecado ajeno, es tan fácil, papá, ver lo que otros hacen, pero me cuesta, Señor, ver mi propio pecado. Y en este tiempo tú me estás mostrando esos pecados, Señor, que están arraigados dentro de mí y que en este tiempo tú quieres que sean transformados. Te pido perdón, papá, porque en este tiempo hay muchas cosas, Señor, que he estado haciendo, Señor, y que están mal delante de ti. El día de hoy tú me estás mostrando, Señor, que aún dentro de mí hay soberbia, Padre. Te pido perdón, Señor, porque muchas veces por mi arrogancia, Señor, he empezado a ver el pecado de otros y no veo el pecado mío, Señor. Y te pido perdón porque no hago tu voluntad, Señor, de esta manera. Y es más fácil, Señor, que yo acuse a que yo vea dentro de mí, Señor, tantas cosas, Padre. Y perdón, papito amado, por toda esa arrogancia. Perdón, Señor, por ultrajarte a ti. Perdón, Padre amado, porque en este tiempo no he estado haciendo tu voluntad, papá. Yo no quiero ser, Señor, de aquellos que acusan. Yo no quiero ser de los que van y levantan la piedra, papá. Hoy perdóname, porque a la verdad veo que no tengo, Señor, esa facilidad de poder, Señor, ser humilde, papá, de poder reconocer rápidamente mis pecados. Te pido perdón, Señor, por todas aquellas mentiras, Señor, que he hecho. Y especialmente me miento a mí mismo, pensando que estoy bien y que todos los demás están mal. Muchas veces creo, Señor, en mi propia mentira, pensando que yo estoy haciendo las cosas bien, papá, pero la verdad es que ahora entiendo que estoy ultrajándote, Señor, que estoy con soberbia, que hago las cosas conforme a mí me da la gana, Señor, y hoy entiendo que las cosas no se deben hacer así, papá, sino pues hacerlo en tu voluntad, buscar tu rostro, pedirte, Señor, que cada instante tú me enseñes y me libres verdaderamente de toda situación que esté en contra tuya, papá. El día de hoy, Señor, te pido, papito amado, que yo de verdad pueda guardar tus mandamientos, guardar tu palabra, que desde la profundidad de mi ser yo pueda hacer tu voluntad, que mis dichos te sean gratos, Señor, que lo que yo vaya a pensar, Señor, también te agrade, que lo que yo vaya a decir, Señor, no esté en contra de tu palabra, que tú puedas limpiar hoy, Señor, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, Padre amado. Solamente tú me puedes librar, Señor, de mis pecados ocultos, Señor, y aquellos errores que me son ocultos, Padre. Te pido en este día que tú me ayudes, Señor, que yo no esté, Señor, solamente pensando que todo el tiempo, Señor, es una amonestación y me reniegue, sino que entienda, Señor, que esta palabra aún sea, Señor, como una reprensión. Yo la necesito, Señor, necesito esa palabra para ser limpio, porque esa es verdadera riqueza, ese es un verdadero, Señor, una verdadera sabiduría, Señor del cielo. Hoy te pido, Señor, que yo aprenda, Señor, que no todo halago es bueno, sino que la reprensión es buena, que no todo lo que yo pienso es así, Señor, sino que aprender humildad, Señor, es parte de lo que debo hacer en este tiempo. Que yo pueda, Señor, dejar de ser orgulloso y empiece a entender tu palabra, aprender de tus pasos, seguirte a ti, Señor. Yo no quiero, papito amado, ser cortado, Señor de Israel. Yo no quiero, Señor, ser echado de todo ese lugar, sino hablarte
y adorarte cada día, que de verdad mis palabras te sean gratas, que mis pensamientos te agraden a ti y que a cada momento, Señor, yo pueda ser un hijo tuyo, así como tú quieres, papá. Gracias, papá. Gracias por mostrarme, Señor, aún pecados que no estaba reconociendo, que estaban ocultos dentro de mí. Y enséñame, Señor, a quitar todo eso que no te agrada. Gracias, Padre amado, por este tiempo que tú me permites hablarte, que tú me permites, Señor, estar en tu presencia, que tú me permites, Padre amado, estar, Señor, delante de ti. Gracias, Padre. Gracias por revelarme, Señor, por mostrarme tantas cosas que me faltan cambiar. Gracias por librarme de aquellos pecados ocultos, Padre. Gracias, eterno Dios. Gracias, amoroso Padre Celestial. Te pedimos perdón también por tus hijos desobedientes, por Ismael, por Esaú, por Rubén, por Dan. También de ahí, Señor, trae a tus siervos, Señor, para estar en el olivo original. Que también, Señor, de toda la casa de Efraín, de la casa de Judá, haya muchos que vuelvan hacia ti y entiendan, Señor, que es una delicia guardar tus leyes y que es imposible hacerlo, Señor, sin reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, papá, porque solamente contigo ahora podemos entender. Cuando los romanos decían, ¿acaso alguien ha hablado así? Papá, yo entiendo, Señor, que no hay nadie que hable como tú, que no hay nadie, Señor, que pueda sorprendernos de esa manera, con palabras, Señor, que no nos imaginamos, porque tú tenías todo el asunto, toda la razón, Señor, para lanzar la piedra, porque eras el único, Señor, que no había pecado. Pero hoy, Señor, vemos que en ese tiempo no has lanzado, Señor, la piedra delante de esa mujer, Señor, y tampoco lo haces el día de hoy. Y sin embargo, yo, Señor, con mis palabras cada día le lanzo piedras, Señor, a mi prójimo. Cada día con mis pensamientos le lanzo piedras, Señor, a mi alrededor. Y olvido, Señor, que yo simplemente, Señor, no tengo la capacidad de lanzar y verte a ti, Señor, que no lances piedras, que encima el día de hoy nos dices para que nos vayamos y no pequemos más, que encima el día de hoy, Señor, nos miras y nos dices que cada uno de nosotros somos perfectos delante de ti. Es increíble, Señor, ver lo que tú ves, Señor. Y hoy día podemos entender, Señor, que aún dentro de nosotros hay mucho orgullo y mucha soberbia al querer lanzar piedras, Señor, cuando nosotros no estamos bien. Te pedimos perdón, Señor, por no tener un corazón como el tuyo. Te pedimos perdón, Señor, por no reconocer nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por todas esas cosas, papá. Pero te pedimos también en este día, Señor, que nos cambies este corazón y que nos des, Señor, un espíritu recto, Señor, delante de ti. Y que nuestros nombres no sean escritos así en la arena, que sean escritos en la roca que es Cristo. Y que entendamos, Señor, la profundidad de tu ley con tu amado Espíritu Santo y que podamos cumplirlo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, papito amado. Gracias, papá, por este tiempo que tú estás en cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo. Oíme bien, Hasatán. Oíme bien, todo demonio inmundo, todo hombre fuerte. Óiganme bien ustedes, hombres fuertes. Celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, enfermedad, sordomudo. Óiganme bien todos ustedes, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Ustedes, huestes de maldad, en el nombre de Jesús, a todo demonio inmundo lo atamos, le echamos fuera, sueltas. Sueltan ahora nuestras vidas, sueltan nuestras mentes, sueltan nuestros corazones, sueltan nuestra vida. En el nombre de Jesús se van al abismo, no tienen lugar en nuestras vidas. Sueltan ahora mismo en el nombre de Jesús, te vas al abismo. No tienen lugar en nuestras vidas ni en nuestras familias. Y en este tiempo, gracias, Padre, a ti, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo, papá. También en este momento tomamos poder, control y autoridad
y toda fuerza demoníaca, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas que ate nuestro consciente, que ate nuestro inconsciente, la línea de represión, nuestra cerviz, nuestro hipotálamo, se va al abismo. En el nombre de Yeshua, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Gracias, papá, gracias, Padre eterno. Y oígame bien ustedes también, cielos, tierra, mares, flora, fauna, recursos naturales, recursos minerales. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno. Y en el nombre de Yeshua desatamos a la creación para que sirva al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque la palabra dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios y como hijos de Dios. El día de hoy pues le decimos a la creación que está libre para adorar al Rey de Reyes. Tú, Señor, los estás libertando. Tú, Señor, estás liberando a la creación. También en este día, papá, te pedimos por cada persona que esté escuchando, que pongas tu mano de poder ahí en cada lugar, Señor, que unjas con tu preciosa sangre, Señor, el dintel de las puertas de cada uno de mis hermanos, papá, de todos y cada uno de ellos. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, en esas casas y que ninguna mortandad se acerque a esas vidas, Señor, a esas casas. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre celestial. Y oíganme bien ustedes, espíritus humanos. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén atentos a la gran redención de almas, que estén dispuestos a oír la voz del Eterno, porque viene una gran redención de almas. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Dios. Bendecimos tu santo y precioso nombre, y en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Y bueno, esta noche estamos también con mi papá. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, Amparito. Qué linda la palabra del Señor. Vamos a darles el mensaje de esta noche. Dice así: el principio de la sabiduría es adquirir sabiduría, y junto con todo lo que alcanzas, alcanza el discernimiento. Cultívala y ella te exaltará. Hónrala y ella te abrazará. Ella dará a tu cabeza guirnalda de gracia, otorgará sobre ti una corona de gloria. Escucha, hijo mío, recibe lo que yo digo, y los años de tu vida serán muchos, que los recursos de tu vida puedan ser muchos. Te estoy dirigiendo por la senda de la sabiduría, guiándote por senderos de rectitud. Cuando camines, tu paso no será estorbado, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la disciplina, no la dejes ir, guárdala, porque es tu vida. Gracias, Dios mío. Gracias, hermanos, por escuchar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre, Gloria. a su gloria. Más gloria. Un grito de júbilo como una vueltita. Gracias, Señor. Gracias, Padre Eterno. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Papito Dios. Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Amén. 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 Bien, mis hermanos, muy bien. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, Amparito. Bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana en Yeshua. Y bueno, pues bendecimos a todas las personas que han estado con nosotros. Decirles que Dios les rebendiga a cada familia, a cada personita que ha estado por ahí. Pues no se olviden de darnos un like a la página y pues que también puedan compartir los videos. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Y bendecimos pues ahí a todas las familias que están con nosotros. Ahí tenemos a mi hermana Eli, Belén, Alanis. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. En Yeshua. Bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a mi hermano René, a mi hermana Sonia, a toda la familia Guayas Canaviri. Que Dios les bendiga. Un Amparito. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Hasta mañana en Yeshua. Bendiciones.
Hasta mañana, hermana Sonia, hasta mañana, ojitos de Guapurú, Fernando, Neila, Keila, hermano René, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, hasta mañana. Amén. Y bueno, pues ahí tenemos a toda la familia Murillo Ayala también. Bendiciones. Amparo, Bendiciones, Daniel, hermanos, Dios les bendiga. Hasta bendiciones, mañana en Jesús, hasta mañana en Jesús, tío, tía, bendiciones. Chao, chao. Hasta mañana. Bendiciones. Pequeño JJ, Davichito, Benjamín, Sarita. Bendiciones en Yeshua. En Yeshua. Yeshua. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones también ahí a toda la familia Gómez Quispe. Que Dios les bendiga. Amén, amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Bendiciones en Yeshua. Tío Guillermo, bendiciones. Bendiciones, Chinito. Bendiciones, Helen. Bendiciones, tía Roxana. Que Dios les bendiga en Yeshua. Amén. En Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones, hermano Ismael. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermana Prito, hermana Martita, Daniel, Igor, hermanos, muchas bendiciones. En Jesús, hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana, bendiciones. Y bendiciones pues ahí a toda la familia Lima Guayas. Que Dios les bendiga. Tesa preciosa. Bendiciones, hermana Perito, feliz Shabbat. Jesús. Bendiciones ahí, Tesa preciosa. Bendiciones en Yeshua. También mi hermano George, mi hermana Bea, Anthony, Mayra. Que Dios les bendiga en Yeshua. Amparito, bendiciones en Jesús, hasta mañana. Hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana. Y bendecimos también a la familia Paredes Guayas. Hermano Henry, bendiciones. Hermana Diana, Amparito, bendiciones. buenas noches, bendiciones en Jesús. Bendiciones, hermana Amparito, en Jesús. Bendiciones, pequeña Briana, bendiciones, hermano Henry, Brittany, Belinda, hermana Janet, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, Amén, hermana hermanita, en Amparito. Yeshua. Hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, que Dios les bendiga, bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a mi tía Luisa, bendiciones. Bendiciones, bendiciones a todos en la casa, bendiciones a todos los que están trabajando en el programa. Hermanos, bendiciones, hasta mañana en Yeshua. En Yeshua, tía, que Dios te bendiga, hasta mañana. Y bendecimos también pues ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Igor, Daniel, Marta, Jaime, que Dios bendiga grandemente y a todos los oyentes del programa también. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana, Edwin, bendiciones. Hasta mañana, Nino, Belén, que Dios les bendiga. Amén. Muchas bendiciones en Yeshua. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones también pues ahí a todas las familias que están con nosotros. A la familia, pues, Tito Pate, López Tito, perdón, que Dios les bendiga. A mi hermana Eliana, bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones ahí a los pequeños. Bendiciones también pues ahí a la familia Quispe Cosío. Bendiciones también pues ahí a cada una de las familias que están ahí en La Paz. A mi hermana Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. También ahí a mi hermano Luis, bendiciones a cada uno de ustedes. A Sarey y su pandilla también, muchas bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, bendiciones ahí a Sarey y su pandilla, pues a todos ustedes, bendiciones. Bendecir también a mi hermana Helen Pérez, ahí pues a cada uno a sus hijos también. A cada uno de ellos decirles que Dios les rebendiga, mis hermanos. Bendecimos pues a mi hermano Luis también, bendiciones allí en Chayapata. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Tía Juanita, bendiciones. Tía Hilda, tía Lucy, que Dios les bendiga. Tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo,
Que Dios les rebendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, también tía Gudi, tío Juan, pequeñas, que Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Tía Maribel, también bendiciones allá. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones también pues ahí a cada una de las familias que está, a toda la familia. También pues Coca-Cola, que Dios les bendiga. Bendiciones mis hermanos. Bendiciones también pues ahí a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, a la familia Choque González, que Dios les bendiga a mis hermanos, y pues bendecir a cada uno de ustedes. También bendecimos a la familia de mi hermana Norca, a toda la familia de mi hermana Melvi, también a toda la familia Mayea, que Dios les bendiga, a mi hermana Zulema Paredes, también bendiciones, a mi hermana Berta Canaviri, a toda su familia también, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana, pues mis hermanos, bendiciones también ahí en Cochabamba y en el extranjero a todos ustedes, que Dios les bendiga en Yeshua. En su punto, Radio Online.